Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver acá con la ayudante Juliana, la respuesta al práctico que le hemos dado. Una cosita, esta vez el práctico, ustedes recién empiezan, son prácticos para practicar y para que se vayan poniendo un poquito en conocimiento de cómo son algunos de los trabajos. A veces van a ser así, lo vamos a responder entre todos en este caso. Otras veces posiblemente lo pida ya con una fecha determinada, no como este que le di tiempo, y posiblemente puedan ser utilizados como método para evaluar también. Así que no siempre va a ser de que se le va a dar las notas y después van a ser corregidos por ustedes mismos. Vamos a ver esto que son de los primeros temas que hemos puesto. Generalmente los prácticos, igual que los parciales, cuando son escritos, por lo menos en mi materia, suele aparecer lo de verdadero o falso, los sistemas son de verdadero o falso, completar, correspondencia, o bueno, algunas veces utilizamos otra alternativa. Vamos a ver el primero, verdadero o falso. El hombre, tal y como lo conocemos en la actualidad, sobre la Tierra posee más de 7 millones de años. ¿Verdadero o falso? ¿Usted qué dice? Falso. Falso, muy bien. Es falso, ¿por qué? Porque en realidad el hombre hasta el año pasado creía que más o menos teníamos 3 millones y medio de años con las estructuras nerviosas como conoce hoy al ser humano, al Homo sapiens sapiens. Sin embargo, muy recientemente, este año, ustedes son testigos también de cada vez mayor novedades con respecto a esto, mayor conocimiento con respecto a esto, se ha descubierto que no, tenemos menos todavía. Inclusive algunos hablan de que apenas 1,5 millones de años sobre la Tierra. Una de las cosas que se habían pensado que habían dado lugar a que las estructuras nerviosas tuvieran mayor antigüedad, 3 años o más, no fueron tanto los hallazgos de huesos que así lo mostraran, sino el hecho de el descubrimiento de los movimientos que había hecho el hombre en expansión desde las zonas norte de África hacia Europa y hacia el norte de Europa. Cuando se empezó a expandir, cuando salió del centro de África, se pensó que parte de esta migración había sido debida a que las estructuras nerviosas le permitieron adaptarse mejor, tener otro tipo de inquietudes con respecto al ambiente, y eso lo hizo extenderse en diferentes eh, y en extensos lugares, inclusive afrontar los fríos del norte que en ese momento eran muy, muy fuertes. Hoy se sabe que no, que cuando salió del África tenía estructuras muy parecidas a los simios superiores, es decir, a los primates superiores, es decir, a los orangutanes y algunos tipos de monos. Este, Así que hoy ustedes ya saben que no, que apenas tenemos 1 año y medio, a 2 como mucho, y recién ahí las estructuras nerviosas son como, o se asemejan en cuanto a tamaño craneal y la capacidad craneal. Acuérdense siempre que capacidad craneal tiene que ver con centímetros cúbicos, lo metimos en centímetros cúbicos. La capacidad craneal y el peso generalmente lo damos en kilos o en gramos, 2,5 kilos, más o menos un peso aproximado que se puede, 2 kilos, 2,5 kilos, el peso aproximado que puede estar un cerebro de un adulto. Un dato importante a tener en cuenta, que lo van a tener en cuenta más adelante, sobre todo por la aparición de algunos trastornos, sobre todo es en la observación de los chicos. ¿Por qué esto lo estudiamos? Porque ustedes van a ver que luego, que cuando veamos embriología, que el desarrollo del sistema nervioso es parte de lo muy arcaico a lo que es actual. Y es todo en un solo ciclo y no esperar 1,000,000 y pico de años. Una de las cosas que va a medir el pediatra o el médico cuando nace es el perímetro cefálico, el perímetro de la cabecita, entre el frontal, bien delante tuyo, el ápice frontal, hasta el occipital, que es la parte posterior de tu cráneo. Está tabulado, hay tablas que ustedes van a ver, van a encontrar la cantidad de centímetros que es esperable que esa criatura tenga según la edad. También interviene un poquito las estructuras anatómicas de los padres.
Pero esas tablas están regladas en que es normal determinados tamaños. Entonces nos pueden dar que puede haber microcefalia si hay cabecitas más pequeñas que las esperables, que pueden estar o son indicios de que hay problemas, una macrocefalia, es decir, un tamaño del cráneo mayor al que está, que es el esperable para la edad, que también es indicio de problema, o un perímetro normal, y entonces nos quedamos tranquilos. Bueno, ahora hablamos de la pregunta número 2. ¿El cerebro del ser humano actual posee la misma capacidad que tenía que hace 3 millones de años atrás? Bueno, medio que lo acabamos de responder. Pero como le dije que toda esta preguntita tenía más o menos como el año, recién este año se sabe que hace 2 años, 1 año y medio, 2 años, podríamos decir, si me pusieron que era verdadero, lo voy a aceptar, pero a partir de ahora en adelante ya saben que no, que la capacidad craneal no llegó a 3 años, sino que se desarrolló la cabeza, el cerebro, el sistema nervioso del ser humano como es actualmente, se desarrolló hace aproximadamente 1,5 millones de años a 2 millones de años. El desarrollo de la edad de piedra se debió a la aparición de una estructura cerebral llamada arquicerebro. ¿Qué le parece a usted? ¿Verdadero? No, falso. Es falso. ¿Y por qué es falso? Porque el arquicerebro, ¿qué significa arqui? ¿Nuevo o viejo? Viejo. Bien de los... la palabra arqui viene de antigüedad. El palio es un intermedio y el neo es de nuevo. Entonces cuando hablamos de arquicerebro, igual que cerebelo, cuando hablamos de un sistema arquicerebro o un paliocerebro o un neocerebro, hablamos de las estructuras más antiguas que haya tenido la evolución del hombre a las que aparecieron posteriormente a las más actuales. ¿Cuáles son las más antiguas de todas? Las que tenemos de los animales que habían salido de la primeros pasos de la evolución fuera del agua, es decir, de los reptiles. El arquicerebro es más parecido al cerebro reptiliano. Posteriormente, en la evolución, millones de años después, fue apareciendo estructuras nuevas. Apareció una estructura muy importante que es cuando nos convertimos en mamíferos y que amplió muchísimo todo lo sensorial, todas esas actitudes que tienen todas las madres que maman hacia sus crías y de las crías hacia sus madres, ese contacto, ese intercambio, que es también una vía de aprendizaje muy importante, de estimulación muy importante. Aparece recién cuando tenemos el cerebro de mamíferos, pero después el neocerebro es cuando ya empezamos a tener las estructuras frontales, parietales, que son las que nos han diferenciado y nos han permitido esto que no puede el primate superior, que sí tiene las otras estructuras, que son un lenguaje, un raciocinio, una comprensión, una abstracción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería falso. Acuérdense que las edades de piedra, la edad bueno, la edad de bronce, de piedra, la edad de los metales, la edad, bueno, primero anterior a eso, la edad del fuego, tiene que ver con hitos importantes en los descubrimientos de habilidades nuevas. Es decir, el hombre tenía habilidades nuevas para no solamente poder aprender a manejar estos elementos de la naturaleza y aumentar así la capacidad de supervivencia, sino que era también capaz de enseñar a la descendencia estas habilidades. De hecho, fueron muy importantes y capital muchas veces de ciertas zonas geográficas tenían como capital el manejo de algunas y la evolución mucho más rápido que otras zonas geográficas que no tuvieron la posibilidad de acceder o de aprender de estos otros eh, el manejo de los metales o de herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. La capacidad del sistema nervioso del Homo sapiens surgieron hace 300.000 a 200.000 años atrás. En realidad surgieron antes, un poco antes, habíamos hablado entre 1,5 millones y 2 millones de años atrás. Sí son mucho más parecidas a estas que tenemos del hombre como tal hace 300.000 años atrás. El hombre actual convivió con otros bípedos como el Homo neanderthalis, el Homo floresiensis
aunque estos no sobrevivieron a la evolución. ¿Es verdadero o falso? Eh, verdadero. Muy bien, esto es verdadero, porque el hombre actual nos hoy más conocemos sobre la evolución y más podemos entender de que el hombre y aprender de que el hombre convivió con varios bípedos, varios géneros Homo. Muchos tuvieron conductas parecidas, pudieron inclusive usar herramientas o pudieron extenderse y se extendieron en grandes zonas geográficas. El tema no se sabe por qué, solamente el Homo sapiens, sapiens como ahora, fue el que sobrevivió y el resto no. Puede ser que de alguno de ellos se tenga algún gen, se cree que de algunos los últimos se pudo haber una. No se olviden que si la selección natural a veces comparte la posibilidad dentro de un género, dentro de una especie, de que haya posibilidad de cruzamiento, pero después si las especies se diferencian mucho, ya no se pueden cruzar más, ya es imposible que haya descendencia. Aparece a veces hibridación, este, y si no, directamente es imposible que aparezca descendencia. Sin embargo, se cree que algunos genes de algunos de ellos podemos tener, pero no de todos. Una gran el resto desapareció en la evolución. Hoy tendríamos hermanos por ahí que o compartiríamos la tierra con otro tipo de animales por ahí distinto a los primates, a los simios, diferente a los orangutanes, pero más parecido a nosotros, pero tampoco con la capacidad de, de, de comunicación o raciocinio que tiene el ser humano. La inteligencia del ser humano depende del tamaño del cerebro, licenciada. No, ¿Estás segura? sí, no depende del tamaño del cerebro. Depende de... No, ¿quién dijo que mientras más tamaño de cerebro tenga, o sea, más cabezón, más inteligente? No es así. La inteligencia del ser humano no se puede medir por el tamaño del cerebro. Van a ver que van a contar ustedes con test y con formas clínicas de observación para poder mensurar, para poder medir los coeficientes intelectuales, las habilidades, la capacidad de respuesta a los problemas, de pensamiento abstracto, etcétera, que tiene como para poder saber o acercarse hacia las capacidades o la inteligencia que tenga un ser humano. Ahora, la inteligencia parecería ser que está más abocada a la posibilidad de tener un córtex, una capa externa cerebral mucho más fluida, mucho más, con mucha más mucha más extensión, y al ser más extensa también tiene mucho más cisuras e involuciones. Si han visto un cerebro de un cordero o de una vaca, van a ver que son todas circunvoluciones, son todas, es como que estuviera lleno de pequeños cortes donde el tejido que está por encima no es liso, sino que se involuciona, se mete dentro y vuelve a salir. Eso hace que haya más cantidad de contactos en ese pequeño, en esa pequeña parte cerebral, que es la corteza externa, entre las neuronas, y esa mayor cantidad de contacto sinapsis haría que la capacidad de respuesta pudiera ser mayor. Y se sabe que esto puede ser aumentado mediante el estímulo y bueno, a estímulos adecuados. Muy bien, dentro de un rango, por supuesto. Muy bien, vamos a ver, ¿cuál viene ahora? La capacidad craneal del ser humano actual es de 1500 centímetros cúbicos. Estaría más cerca de los 2500, 500. 2250. 1500 es más pequeño. Eso estamos hablando de un ser humano adulto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? 1500 es medio chiquito. Algunas familias de género Homo supieron utilizar el fuego y herramientas, al igual que lo hizo el antecesor del Homo sapiens sapiens. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Se sabe que hubo, como dijimos antes, otros Homo que compartieron la vida con el Sapiens, pero inclusive interactuaron. Hay lugares de Europa que se han encontrado restos tanto del Homo sapiens como de otros Homo en los mismos lugares.
No se ha visto, al principio se pensaba que podía ser un lugar de competencia, pero no se ha visto rastros por lo menos fehacientes de que haya habido competencia entre los grupos, tampoco una convivencia extrema, pero sí que en lugares muy cercanos estuvieron estos grupos que ambos manejaban fuego, herramientas. Lo que tenían un poco más el Sapien era esta tendencia a no quedarse mucho tiempo en un lugar y extenderse o migrar. Eh, pero sí, sí pudieron compartir los otros géneros también pudieron usar herramientas, pero no llegaron a cuestiones tan o a habilidades superiores como el Sapiens Sapiens. Parte de la estructura nerviosa de los peces, reptiles y otros mamíferos permanecen en el ser humano como parte de su propio sistema nervioso. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque la primera célula, como habíamos estudiado, la primera célula que apareció en el mundo, el primer ser vivo, cómo se empezó a complejizar, a hacerse un ser este, multicelular, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezó el agua, el mar fue su lugar de nacimiento de la vida y a partir de ahí empezó a asomarse fuera del agua, empezaron los primeros animales anfibios, aparecieron los primeros animales que no solamente tenían branquias, sino eran capaces de respirar fuera del agua, ya no eran peces, sino eran capaces de, de, de respirar fuera del agua. Y se convirtieron luego en reptiles y estos reptiles después algunos evolucionaron a diferentes, algunos animales evolucionaron a aves y otros evolucionaron a cuadrúpedos, a mamíferos, etcétera, etcétera, y apareció entre todas estas evoluciones un tipo de simio muy grande y de ese tipo de simio apareció otro más parecido que caminaba en dos patas y mucho más erguido. Aparecieron varios simios de dos patas erguidos y caminando, y de uno de ellos provenimos todos nosotros, todos los que estamos acá. Dos cosas que te pueden dar una idea de cómo esto todavía permanece. Primero, si no fuera así, el hombre podría nacer plácidamente en un contacto, en un contexto seco, sin aire. Sin embargo, toda la evolución desde que es un embrión dentro del útero, se hace rodeado de agua. Y el cuerpo tiene grandísimas cantidades de agua porque precisamente el agua fue el lugar donde nosotros salimos. Y el nacimiento no se da a través de otros elementos, sino son a través de este líquido amniótico, este saco inmenso que nos permite entrar a comenzar nuestra vida como lo hacen los embriones o lo hacen los animales inferiores como los peces, como los insectos, etcétera, etcétera. Otra de las estructuras anatómicas que te guarda una relación es por qué el ojo es como un globo que tiene una gran cantidad de líquido en su interior. Si no tuviéramos esa cantidad de líquido que sirve de refracción, seríamos excelentes para ver debajo del agua y muy malos, veríamos muy borrosos fuera del agua. Y sin embargo, estamos al revés. Si vos te metés o querés ver debajo del agua, vas a ver que vas a ver borroso o vas a ver con refracción, no vas a medir bien las distancias, etcétera, etcétera, porque el ojo está preparado para ver fuera del agua, pero para eso necesitó conservarse su estructura natural que tenía de cuando era pez, más esta estructura acuosa, este globo, que lo tienen la mayoría de los mamíferos también, el humor acuoso, que es la forma en que pudo hacer refractaria, hacer que la luz tenga otro tipo de camino antes de llegar a la retina y así poderse ver bien. Esos son algunos ejemplos de las estructuras que tenemos de cuando éramos peces. Otra estructura de cuando éramos, por ejemplo, simios,
Parte de, bueno, el último huesito que tenemos sacro es un poquito, conserva todavía algunas cuestiones de cuando teníamos cola, pero por ejemplo el apéndice, que es un segmento del intestino que ya no tiene funciones en el ser humano actual, sí la tuvo cuando éramos simios y comíamos hojas para poder digerir mejor la hoja, la hoja cruda, la hoja dura. El intestino delgado tenía un segmento que era precisamente lo que se llama ahora apéndice, pero como el hombre ahora ya no lo utiliza más porque ha cambiado muchísimo su dieta, después vamos a hablar de la influencia del cambio de la dieta en la inteligencia, este, vamos a ver que el, perdón, disculpen un segundito. Bueno, lo que quería decir era eso, el apéndice ya no sirve más y lo más factible es que como no lo utilizamos, por ahí te lo tengan que sacar de urgencia porque generalmente se infecta y da el famoso cuadro de apendicitis, que es un cuadro de abdomen agudo. Pero esos son restos de estructuras que tenemos de cuando pasamos en la evolución por otras estructuras animales, otras formas animales, que fuimos evolucionando y muchísimas han existido, pero han desaparecido. Bien, continuemos. En la evolución del hombre como especie, sus logros en los aspectos cognitivos fueron independientes de las mejoras anatómicas en la estructura de su cerebro. ¿Qué opina usted? Independientes. No fueron, a ver, dígalo más fuerte. Que no fueron independientes, es falso. ¿Por qué? Y porque necesitó nuevas estructuras en el cerebro, como el neocórtex, la evolución del cerebelo, el lóbulo frontal. Exactamente, las dos cosas se fueron dando porque empezó a existir una, empezó a existir la otra. A medida que más logros tenía, mejores estructuras anatómicas, a medida que mejores estructuras anatómicas aparecía, como nos decía Juliana, cuando apareció el neocórtex, aparecieron los lóbulos frontales, aparecieron todas estas funciones que son capaces hoy de mantener, de mostrar, por ejemplo, tu personalidad, la impulsibilidad, cómo planificar, resolver un problema, el raciocinio, todas estas cosas fueron mejorando a medida que mejoraban las estructuras anatómicas y se dio una doble punta, mientras más se estimulaba una o mientras más mejoraba una, más era capaz de aparecer la otra. Vamos a ver, la adquisición de la escritura posibilitó un exponencial crecimiento de las capacidades abstractas y metafóricas del hombre. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, muy bien. Y acá viene un salto, este fue uno de los hitos que hizo un salto asombroso en las capacidades y los conocimientos adquiridos. Ojo que no es lo mismo conocimiento adquirido que inteligencia, no es lo mismo conocimientos adquiridos o capacidades científicas que adquirió el hombre con la capacidad de aprendizaje que puede tener una persona. La adquisición de la escritura, sí. Primero que nació, la escritura le voy a hacer una pregunta. Primero, acuérdense, siempre nacieron los números. Siempre el hombre, aunque fuera muy importante eh, eh, en su existencia el tema de contar y nació el tema de los números más que todo basado en la necesidad del comercio, cuando ya el hombre se había empezado a organizar en cuestiones comerciales, entonces la capacidad de poder contar. Las primeras escrituras del hombre fueron directamente eh, representar mediante un gráfico lo que se decía. Por ejemplo, si era una casa, se hacían cuatro palitos y como una B arriba, significaba las paredes y el techo de la casa. Querían dibujar animales, directamente dibujaban algún tipo de animal, querían hablar de fuego, se referían al fuego. Después estos fueron cambiando por símbolos, es decir, cada uno de los símbolos iba a representar, por ejemplo, una línea cortada en diagonal podía significar rayos o tormenta. La aparición
estos símbolos fueron reemplazando y fueron teniendo de por sí mismos y en sus combinaciones sentidos, símbolos que fueron teniendo sentidos. Pero después apareció algo extraordinario, que fue la posibilidad de no tener un símbolo, sino tener una figura, una letra, que no tenía un símbolo o un significado, sino que tenía un sonido. Cuando tenemos la A, tenemos un sonido. A, la M es una M, es M. La combinación de estos sonidos fue la que dio lugar a la posibilidad de escritura y fue un salto exponencial, porque a medida que el hombre pudo escribir más, pudo y necesitó empezar a salir un poquito de sí mismo, de las cuestiones concretas, para poder interpretar otro tipo de cosas. Por ejemplo, las primeras escrituras en los pueblos primitivos o las primeras formas de comunicación del pueblo primitivo no tenían palabras como, por ejemplo, valentía. Pero ¿cómo hacían? Describían un acto valiente en el momento de querer hablar de la valentía de una persona o de un grupo o de una población. No tenían las palabras para hablar de miedo. ¿Qué hacían? Describían una situación que generaba miedo. Por ejemplo, describir una situación frente a un animal salvaje, describir ante algún miedo de alguna cuestión de la naturaleza, para que eso sea así. Y después cuando empezó la escritura tuvieron que empezar a crear. Por eso las primeras escrituras, una de las cosas importantes fue que también que creó un orden. Los primeros libros escritos no tenían un principio y un final. Esta cuestión de la secuencialización, por ahí era el héroe de las primeras obras escritas, aparecía al principio vivo o grande, y después aparecía como niño, y después por ahí moría y volvía a aparecer en otra descripción posterior. La aparición de una secuencialización temporal, es decir, que las cosas estén ordenadas en el tiempo, la aparición de nuevas palabras que eran en su abstracción daban sentido a otras cosas que antes no se podían describir, la posibilidad de metáfora en el hombre, todo esto hizo que sus capacidades de conocimiento, de aprendizaje se dispararan. Realmente fue un lanzamiento hacia, también porque permitió el intercambio mucho más fácil, el intercambio de conocimientos o habilidades aprendidas de un pueblo a otro. Muy bien, pero eso sí, fue uno de los momentos más importantes en la historia del hombre. Compartimos la estructura de médula del encéfalo con animales primitivos, ya lo dijimos, ese pensé que lo habíamos hablado, pero dijimos que sí, que es verdadero, estructura de la médula del encéfalo, cerebro medio, con animales primitivos como los reptiles y aves. Precisamente porque el cerebro medio y la médula son las partes más antiguas, digamos, o que han quedado más primitivas, y siempre el cerebro evolucionó hacia arriba, sobre ese cerebro medio donde estaba van a ver que está una estructura como aparte de los lóbulos temporales, el cerebro, lo que está alrededor del acueducto de Silvio, el bulbo, la protuberancia, ahí hay núcleos nerviosos muy importantes, sobre esto está el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, otras estructuras nerviosas en el cerebro medio muy importantes, y por sobre estas es que empiezan a aparecer estos hemisferios, el hemisferio temporal, el hemisferio frontal, los hemisferios cerebrales más modernos e importantes, pero sí se comparten estructuras con reptiles y aves que tienen que ver con la médula y el encéfalo. De hecho, saben que, por ejemplo, en este cerebro, en el cerebro más antiguo que tenemos, somos animales todavía que, si tenemos una lesión muy grave de todo lo que es el cerebro superior y nos quedan las estructuras más antiguas, podemos llegar inclusive a sobrevivir, pero no a controlar la temperatura del cuerpo. Nos volveríamos otra vez como los reptiles y seguiríamos la temperatura que estaba en el medio ambiente. Necesitaríamos el sol para calentarnos. De hecho, son situaciones muy complejas, pero si ustedes han oído de algunos casos graves donde ha habido muerte cerebral o donde ha habido un accidente cerebrovascular muy grave, por ahí una de las cosas que se hace es perder la regulación de la temperatura. Porque ha habido una lesión en las zonas altas del cerebro o nuevas del cerebro. Bien, vamos a pasar a la evolución. En la evolución del hombre, el neocórtex, las estructuras que incluyen
A los lóbulos frontales se dieron en etapa muy antigua y temprana del desarrollo humano, encontrándose en protohombres igual que el desarrollo actual. Sería Falso. falso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esperen un segundito. Continuamos con la segunda página del trabajo práctico. La pregunta que seguía es: ¿el cerebro de los primeros homínidos debió evolucionar para adquirir conocimientos sobre los metales y herramientas? Tengo entendido que es cierto, que es verdadero, porque hemos visto que tuvieron que pasar por diferentes contextos, tuvo que evolucionar su cerebro con el neocórtex, a la vez que su cuerpo. ¿Se acuerdan que en la clase que di yo les explicaba que al volvernos seres bípedos pudimos utilizar las manos y ahí empezar a construir herramientas? La segunda: el peso de los cerebros de los primeros homínidos es superior al del hombre actual. Sería al revés. Recuerden que los neandertales tenían un peso de 450 centímetros cúbicos, eran más chicos. Muy bien. La que sigue, la genética. Sí, la genética nos une tan fuerte, nuestra evolución de parte de nuestro cerebro es de origen reptiliano. Ahí me equivoqué yo a hacer la pregunta porque ahora la leo y me doy cuenta que no la hice. Tal vez lo que quise poner o lo que le quise transmitir de alguna manera para que ya vayan viéndolo, es la importancia de la genética. Todo el hilo de la historia nuestra se escribe y lo tenemos escrito en cada célula, en el ADN, en lo que es la composición genética de nuestro ácido desoxirribonucleico. Esa información nos hace ser lo que somos en cuanto a la parte biológica y a la expresión fenotípica de eso que fue transmitido y fue escrito desde el comienzo de la historia, todas las cadenas se van repitiendo en cada especie, van trayendo toda la historia de lo que fueron sus antecesores. Vamos a ver también la importancia del tema de la genética, porque cuando falla la genética en una persona, en una criatura, en una descendencia, puede haber problemas de tipo cognitivos muy importantes, trastornos de tipo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero calculo que debe haber sido por eso, y sí, el hilo que nos une a quien éramos desde los peces hasta ahora es toda la cadena genética que tenemos. La siguiente es: la evolución de la raza presentó las características sociales más desarrolladas después de convertirse en mamífero. Es cierto, somos los seres más sociables que existen en la Tierra, y esto lo van a ver un poquito más. Estamos hablando en segundo año en neuropsiquiatría, por ejemplo, con el trastorno de espectro autista, que al no tener características neurotípicas de sus Sociable, no tiene sociables. características sociables. Le falla mucho la característica social y es una de las cosas que también vamos a evaluar, Juliana, ¿no es cierto?, en todos los Claro. chicos, cómo es su desenvolvimiento social, porque en base a eso también vamos a medir o vamos a poder saber cómo es sus capacidades cognitivas. Muy bien. Y sí, es raro, ¿no es cierto? Porque decía, es cierto, el hombre es uno de los seres sociales más que expresa mayor actitud social. Sin embargo, qué diferencia, porque también es uno de los más violentos, es uno de los que es capaz de matar a su propia descendencia, es capaz de matar y de hacer otras atrocidades más, pero es capaz de hacer muchas cosas que otros animales no son capaces de hacerlo, otros mamíferos no son capaces de hacerlo, pero sí el ser mamífero nos convierte en un ser muy dependiente, inclusive entre nuestros primeros años, y tiene una característica de necesidad de sociabilidad que lo va a continuar teniendo durante toda su vida. Claro, Sí, como el caso de los bebés que al no tener contactos sociables, que nadie les hablaba, se pueden llegar a morir. sí, un cuadro que era descrito como marasmo se describió después de la Segunda Guerra Mundial, que eran chiquitos que habían quedado huérfanos y entonces eran criados todos juntos en grandes lugares donde tenían unos cuidadores que se encargaban de ellos. Sin embargo,
el poco contacto que a veces algunos de ellos recibía, siempre algunos recibían más contacto, más atención que otros, algunos recibían poco contacto y se convertían cada vez más silenciosos, más aislados y entraban en este cuadro de marasmo que los médicos a veces no podían frenar y se morían, desgraciadamente fallecían. Y esto se vio después, o se hipotetizó que fue que le faltó precisamente eso, el estímulo de contacto, el estímulo social, estaba tan restringido que, no pudieron seguir adelante, no pudieron seguir desarrollándose. La siguiente dice, a pesar de las grandes ventajas en su sistema nervioso, el hombre no está en ventaja de supervivencia al momento de nacer comparativamente con otros mamíferos, dado el grado de inmadurez con el que nace. Es verdadero, vemos que otros animales pueden apenas al nacer ya caminan, ya pueden estar un poco más independientes. Nosotros tardamos un año como máximo al poder caminar, mantener el equilibrio, 2 años para caminar y para poder comunicarnos igual tardamos un cierto tiempo para hablar, mejor dicho. Sí, es así, hay algunos animales que poco después de nacer ya tienen las capacidades psicomotrices muy desarrolladas. El guanaco en nuestra provincia es capaz de correr pocas horas después de nacido, y esto le permite una capacidad de supervivencia de los depredadores, del puma y de otras cosas, pero el hombre no puede caminar hasta el primer año y recién correr y parar y detenerse bien hasta los 2 años y medio, 3 años. Así que fíjense qué diferencia en cuanto a la madurez en nuestro desempeño. La otra, se necesitó varios cambios en la masa cerebral encefálica para generar mejores habilidades y capacidades de aprendizaje. Con los que estuvimos viendo antes, se entiende que es verdadero, que se necesitó varios cambios en la arquitectura del cerebro para poder llegar a tener las habilidades. Bien, muy bien, sí, así es. La que sigue, el único animal con capacidad de aprendizaje es el hombre, es falso, ya lo hemos visto en clases anteriores, que hay otros animales que depende de dónde estén en sus contextos, en sus situaciones, pueden adaptarse a su ambiente y adquiriendo capacidades de aprendizaje. O como veíamos en los delfines, que son seres muy inteligentes, igual que los orangutanes. Exacto, sí, hoy cada día más, y esto, algunos de estos estudios son de los últimos años, por ejemplo, dentro de esta capacidad de aprendizaje, también la capacidad de reconocimiento de sí mismo, el poder conocerse, saberse de su propia existencia, se cría propio nada más que de animales superiores como el hombre, hoy se han visto mediante varios experimentos que los delfines, son capaces de reconocerse a sí mismos en el espejo, reconocer partes de su cuerpo. Algunos animales que demostraron muchísima habilidad en resolver problemas son, por ejemplo, los pulpos. Los pulpos tienen una capacidad de resolver y de memoria que es asombrosa. Eh, Hay otros animales, a mí me sorprendió hace poquito, ahora esto que están ustedes, ahora yo también estoy bombardeado por todo lo que es la información por internet. Esos videos que ponen de gatitos, ¿viste? Ah, sí. Siempre, algo que me sorprendió porque si se fijan hay unos videos que están mostrándose donde el gato observa la cara de su dueño y de él mismo en el teléfono y después por un filtro, ¿lo viste Sí, ese? sí, Le hacen sí. cambiar la Y queda cara sorprendido, como y que queda hizo esto. sorprendido, pero si ustedes analizan ese hecho, es un hecho muy, tiene una alta capacidad. El gato no solamente reconoce que la imagen de él está en un teléfono, ¿qué idea puede tener un gato en un teléfono? Mm, Pero sin embargo el tipo sabe que esa imagen, a pesar de que no entiende lo del aparato, es la de él y la persona que está al lado es su cuidadora. claro. Es más, le cree más al teléfono, por eso tengan cuidado ustedes por cómo engaña el teléfono, en esto de enseñar y aprender. Toda la información del teléfono, le cree más al teléfono que al verla, porque a pesar de que la ves que no tiene nada en la cara, sí le asusta de que ella pueda cambiar esa cara y que pueda la real no sea la que él ve, sino la que ve en el teléfono.
Es realmente una cuestión para ver para estudiar muy interesante. Se han hecho muchos estudios con delfines donde se los ha expuesto inclusive a crear trucos nuevos. O sea, el delfín no solamente esta cuestión de eh, amaestrar, sino una cosa es enseñar y otra adiestrar. No solamente están adiestrados, sino son capaces de crear sus propios trucos de circenses, digamos. Son realmente animales muy inteligentes. Al final vamos a encontrarnos que tal vez lo más bruto de todos seamos nosotros, Nosotros sí. lo más desastroso de toda la humanidad seamos nosotros. Sí, dale, sí. La que sigue en la evolución, el hombre está catalogado como depredador, aún hoy lo es según dentadura y posición de ojos. Es verdadero, ahí, bueno, se sigue comiendo carne, se sigue consumiendo, por tanto somos depredadores. La posición de los ojos, los dientes, vieron que tenemos adelante las paletas y atrás las muelas para triturar la comida, y eso es porque tenemos indicios de depredadores. Exacto, la posición de los ojos, uno al lado del otro y hacia adelante, hacen que tengamos más capacidad para ver la profundidad. Un animal que es presa, por ejemplo un ave, una gallina, una paloma, va a observar o tratar de observar mucho más hacia los lados. Por eso tienen un ángulo mucho mayor para poder ver alrededor suyo si hay algún enemigo muy cerca, poder detectarlo con tiempo, pero no tienen esa afinidad hacia adelante como la tiene el hombre, que lo usa para cazar, para depredar. Los dientes de atrás muy ciertamente son para semillas, para masticar, para triturar semillas, pero también hueso y carnes, hojas y semillas, pero los dientes de adelante son de depredador. Tenemos canino, como también tenemos las paletas que son para cortar, para prensar, para que no se nos escape. Les digo porque evolutivamente somos depredadores, y si te fijas en nuestras conductas, son más de depredadora que por lo menos las conductas más visibles son más de depredadora que de presa. Esta ya la contestamos, el único animal capaz de reconocerse a sí mismo es el hombre. La otra, el alimento que se procuró, influyendo notoriamente en el desarrollo de habilidades y conocimiento. Es verdadera. Sí, Con el cambio alimenticio que hubo, pudimos este, evolucionar, cambiar corporalmente, ir cambiando en nuestra forma física, en nuestro cerebro. exactamente. Incluso una de las teorías dice que estas estructuras que aparecieron en el cerebro nuevas, estas estructuras, el neocerebelo, los lóbulos frontales, aparentemente tuvieron que ver con la posibilidad de que el hombre empezó a romper el hueso y comer la médula del hueso, que empezó a elegir algunas partes de que antes no las utilizaba porque no tenía forma cómo romper eso. Cuando empezó a usar algunas herramientas, empezó a aprovecharse de algunos alimentos que hasta ese momento no se había podido aprovechar, y que estos pudieron tener una influencia importante para que nuevas estructuras cerebrales se desarrollaran. Es así, el alimento no solamente influyó en ese momento, hoy cada día más sabemos que la calidad, la cantidad de alimento influye mucho sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo. Y todavía sigue siendo la mala nutrición una de las causas más importantes de problemas en la adquisición de conocimiento o aprendizaje de los chicos. Entonces, igual que hay ahora, tener precaución con las cantidades, se sabe que es importantísimo la cantidad de azúcar adecuada, la presencia de una dieta variada con grasa para que el sistema nervioso funcione bien, pero sabemos que exceso de azúcares son malos para el cerebro. Sabemos que chicos que no reciben una alimentación variada no van a poder tener las mismas capacidades para desarrollar habilidades motrices y habilidades psicológicas, o de conocimiento, de aprendizaje. Sí, el alimento influyó y influye mucho en lo que es el tema de habilidades. El único animal... Dale. Bueno, sí. El único animal capaz de reconocerse a sí, perdón.
El único Eco, animal capaz de desarrollar herramientas es el hombre. es Sí. falso, falso. Si pueden ver un poquito la naturaleza, el trabajo que hacen muchos animales, eh, hay algunas especies de nutria de mar que utilizan las piedras para poder usarlas como mesa y como trituradora para las ostras. También los pájaros que son capaces de utilizar palitos, seleccionar palitos adecuados para introducirlos en los agujeros donde están los gusanos y con ellos tomar los gusanos como si fueran pequeñas lanzas y sacar los gusanos fuera de los árboles para poder comerlos. Hay numerosísimas y mucho más complejas algunas formas en que los animales son capaces de, de desarrollar herramientas. Yo justamente en el video este del hombre, mira, yo ve que se dan cuenta, se van a dar cuenta que me paso mucho tiempo mirando videos de animalitos. Fíjense que hay un video de un monito que estaba encerrado en uno de estos zoológicos modernos con vidrio, con prisiones de vidrio, digo yo, con jaulas de vidrio. Y el monito empezó a utilizarlo para romper los cocos que le daban de comer, utilizaba una piedra. Y cuando se pudo adquirir conocimiento que era capaz, agarró la piedra y fíjense lo que hizo con el vidrio que lo tenía preso hasta ese momento. Realmente si los animales pueden utilizar y utilizan, a veces inclusive entre ellos, capaces de golpearse con elementos o buscarse, los orangutanes cuando entran en furia y pelean, utilizan o pueden utilizar piedras o herramientas, palos para utilizarlo como armas. ¿El delfín y los orangutanes son capaces de reconocerse a sí mismos? Sí, Sí, también. exactamente. Habíamos dicho eso y habíamos dicho la capacidad de resolución a sí mismo. Les cuento una cosita para que sepan. El orangután, para saber que el orangután se podía reconocer a sí mismo, lo que hicieron fue poner un espejo donde el orangután durante mucho tiempo, primero hizo lo que hace la mayoría de los animales, verlo como un enemigo, como hace el gato cuando empieza a ver por primera vez un espejo o un perro, que le ladra como si fuera un perro extraño, un gato extraño, otro animal, no es él, y es capaz de atacarlo y ladrar o atacarlo durante un buen rato. Después de un tiempo que el simio empezó a mostrar estas conductas, lo que se hizo, empezó a observarse que pasaba por enfrente, pero que no mostraba ningún interés por el, por el espejo, esperaron que se durmiera y le pintaron la cola. Le pintaron un lugar que de por sí él anatómicamente no puede verse. Es como si ustedes le dijeran, mírense en la cola. No sé, si no tienen un espejo no se pueden ver. Y le pintaron justo ahí. Y resulta que después que pasó un par de veces, el mono miró al mono que estaba en el espejo y volcó su cabeza para buscar su propia cola. Ese fue el primer indicio que les dio que el mono con entrenamiento sí puede reconocerse a sí mismo. Y a partir de ahí fue también un suceso porque empezó a observarse y a empezar a tocarse las manos, a tocarse la cara. Eso también fue indicio de que el mono estaba reconociendo las propias partes del cuerpo, se estaba reconociendo a sí mismo. Es decir, muy bien, Esta ya la así ya lo habíamos contestamos. visto. La capacidad de aprendizaje del ser humano ha crecido exponencialmente en los últimos 500 años. Sí, en los últimos 500 años creció exponencialmente, antes también lo que fue en 2000 años atrás, lo que son las culturas griegas, egipcias, este, la cultura, la cuna de nuestra cultura, sin duda han tenido un crecimiento exponencial. Tanto la información como la capacidad para poder aprender y desarrollar estos nuevos conocimientos. Ojo que hubo pueblos que habitualmente se los llama primitivos, pero en realidad tuvieron capacidad de aprendizaje muy desarrollada y tuvieron conocimientos muy desarrollados. Los conocimientos astronómicos de los mayas todavía hoy se están descubriendo o se están analizando. No, es sorprendente cómo pudieron tener mediante la observación conocimiento de posición de astros, poder prevenir los cambios estacionales, etcétera, etcétera, etcétera.
Otros pueblos han sido muy, muy importantes como, pero no es lo mismo. Ahora, si podemos hablar de la capacidad exponencial en cuanto a la capacidad de conocer o de aprender, sí, se van multiplicando. Ustedes están en una generación, hace 150 años atrás no había ningún aparato que pudiera volar. Y si estamos hablando de generaciones de 50 años, estamos hablando de 3 generaciones nada más. Y no había quien puede, y sin embargo aparecieron los hermanos Wright, principios de 1900, y después, 1960, llega el hombre 67, llega el hombre a la luna. Digamos que la guerra tuvo una intervención, desgraciadamente todo lo que tenga que ver con la necesidad de supervivencia estimula mucho todo lo que es el conocimiento y las destrezas, a veces desgraciadamente destrezas para matar. Los primeros cohetes eran precisamente bombas más que cohetes para llegar a la luna. Y hoy ustedes están en una generación que ya están pensando que en cualquier momento puede, o dentro de unos años va a aparecer gente que pueda volar a Marte Sí, para el 2030 en creo. el 2030, y si seguimos así, no si es antes. O sea, fíjense que la velocidad de crecimiento es, en cuanto a capacidades científicas y todo, es realmente sorprendente. Es tan sorprendente que para todo un desafío para el tema de la psicopedagogía, porque hoy ustedes están viviendo en un mundo donde se vuelven a dar algunos pensamientos. Van a estudiar más adelante que tenemos una serie de pensamientos en lo que están: pensamiento concreto, que es cuando nacemos; pensamiento mágico, cuando somos chicos, muy chiquititos. Después empezamos con la idea símbolos, podemos empezar a reconocer algunos símbolos, es decir, vemos una calavera y sabemos que no es una calavera en hueso, sabemos que puede estar en un frasco, podemos saber que es peligro, que es veneno. Y después podemos empezar a leer y empezamos a abstraer y podemos hacer abstracciones y podemos hacer metáforas porque podemos hacer abstracciones. Y tenemos un pensamiento abstracto, mucho más fino en cuanto a su capacidad de analizar, de descubrir. Pero hoy día ustedes están viviendo también con un pensamiento, utilizando, a pesar de la carga científica tan rápida, o la cantidad de tecnología tan rápida con la que están, un poquito el pensamiento mágico. Eh, si yo le pregunto a ustedes cómo funciona un teléfono, que me digan realmente cómo funciona, o sea, cómo se forma la onda, dónde llega, cómo parte, no sé cuánto me podrán decir. A veces fíjense que, eh, si no les anda alguna cosa, por ahí creen más en alguna cuestión mágica que algún técnico que necesite solucionarlo. ¿Por qué? Porque desconocemos, es tan rápido que desconocemos todo lo que es, por ejemplo, la tecnología digital. este, no somos capaces de desarmar. Antes un teléfono se podía desarmar porque podíamos entender qué parte tenía. Hoy un teléfono es imposible, saber qué parte tiene, salvo que estudiemos eso, que seamos técnicos. Una computadora pasa, y eso que funciona con un sistema digital, funciona con un sistema de ceros y unos. Cuando empiecen a utilizarse computadoras de tipo cuántica, dentro de unos cuantos años calculo, pero no sé cuántos, porque es muy rápido como evoluciona. Ya la utilización de esto sin el conocimiento de qué estamos haciendo, entra en un pensamiento de tipo más mágico que realmente científico. Por eso es importante y saber si esta cuestión de disponer de tanta información tan rápido va a influir en las generaciones futuras positivamente o negativamente para todo lo que tenga que ver con destrezas e inteligencia. Porque ya sabemos que hoy, al tener tanta información tan cerquita con solo tiquear, las funciones de memoria se están estimulando menos. Entonces ya podría ser el día de mañana, más que un beneficio, un problema. A ver, seguimos. Vamos para la segunda parte con neuronas. Acá ya tenían que seleccionar. Les pusimos la cantidad de neuronas es de aproximadamente. Tenemos las opciones de 10 a la onceava potencia, 10 a la quinta potencia y 10 a la... 50 potencia. Y la respuesta correcta es 10 a la onceava potencia. potencia. Muy bien, esa es una idea aproximada de cuántas. Son 10 y 11 ceros más para saber cuántas neuronas tenemos. Ahora, acuérdense que la inteligencia no tiene que ver con la cantidad de neuronas.
Y acuérdense que las neuronas son muy frágiles, que cuando nacemos con una cantidad de neuronas, sigue creciendo ese número hasta los 6 8 años y después ya se detiene, ya no crecen la cantidad de neuronas. Pero todo lo que aprendemos y todo lo que podemos adquirir como habilidades tiene que ver con la capacidad que tienen esas neuronas de generar y guardar la información para procesarla y utilizarla a través de la formación de sinapsis. Entonces, sí, una gran cantidad de neuronas, pero que empiezan a morir del mismo día que nacemos. O sea, todos los días perdemos pequeñas cantidades de neuronas. Si hacemos ejercicio, si estudiamos, si mantenemos bien oxigenado el cerebro, nos alimentamos lo mejor posible, esas neuronas van a tener un buen pasar. Si somos de tomar mucho alcohol, de no hacer ejercicio, de no alimentarse como corresponde, de someternos al uso o abuso de cualquier tóxico, aparte del alcohol, puede ser un tóxico legal, Cocaína. cocaína, alguno legal o ilegal, lo que estamos haciendo es matar una gran cantidad de neuronas que no van a venir. Un ejemplo de eso podría ser si lo escucharon a pobre Diego Maradona, que descanse en paz, en sus últimos tiempos no podía hablar muy fluido ni nada por el estilo, precisamente porque su cerebro se había enfriado mucho, había tenido una gran pérdida debido a la vida licenciosa o el abuso de cocaína, sobre todo, que tuvo durante toda su vida. Bueno, vamos a seguir un poquito. La siguiente, el tamaño de la neurona humana está entre, las opciones son 20 y 30 micras, 100 micras a 2 centímetros, 100 micras a 45 centímetros, ejemplo en las piernas. Sí, Y bueno, ¿cuál es la opción correcta? La primera. claro, el tamaño es de 100 a 2 micras, sí, 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 sí. sí, En realidad y la mayoría no tiene más de 2 a 5 micras. Lo que lo va a hacer diferente el tamaño en cuanto el cuerpo se va a mantener más o menos igual. Lo que puede hacer es más largo el axón, puede tener un claro. axón más largo, pero generalmente el tamaño va a ser ese. Y si yo te preguntara, el tamaño de las células neurales que tiene una persona, ¿son iguales a lo que tiene un ratón o un elefante? ¿El tamaño? Sí, pero solamente cambia la cantidad. Exactamente. El tamaño en todos los animales generalmente es el mismo. Se maneja con células que no varían mucho en cuanto a tamaño, pero sí en cuanto a la, ¿cómo se llama? En cuanto a la cantidad. Chicos, lamento esta semana, por ahora vamos a parar acá, vamos a marcar para seguir la próxima, vamos a subirle después un video y vamos a seguir respondiendo la semana que viene. Sigan respondiendo si no respondieron las otras preguntas que siguen, vayan buscando más información y, y seguimos posiblemente la semana que viene, si Dios quiere. Esta semana estamos un poquito restringidos, igual que calculo que muchos de ustedes, por el tema de los exámenes. Estamos con mesas de exámenes, así que eso también nos ha llevado un poquito de tiempo. Cuídense mucho y estudien mucho y bueno, acá quedamos para seguir viéndonos. Esto ya lo sube Juliana en estos días y sigan completándolas y completamos juntos las próximas. Nos vemos.